El gran salón resplandecía bajo las relucientes lámparas de araña, mientras los invitados se mezclaban con sus mejores galas. Una suave música flotaba en el aire, mezclándose con las risas y el tintineo de las copas de champán. Evelyn Blackwood estaba de pie cerca de las ornamentadas columnas de mármol, con su vestido blanco ondeando elegantemente tras ella. Hoy se suponía que sería el día más feliz de su vida, el día en que se casaría con Adrian Blackwood, el enigmático millonario, que parecía tenerlo todo. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal, dale el me gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. Pero debajo del brillo dorado había algo extraño. Evelyn vio a Adrian al otro lado de la habitación. Sonrió, pero la sonrisa no se le reflejaba en los ojos. Su mirada era distante, casi atormentada. Se rió cortésmente de un chiste de un antiguo socio, pero ella notó la tensión en su mandíbula apretada. No era el prometido cálido y atento que había imaginado. Ella intentó restarle importancia. Quizás el estrés de la boda lo estaba afectando, o quizás solo estaba siendo paranoica. La ceremonia había sido impecable. Los votos se intercambiaron con voces temblorosas, con lágrimas en los ojos de familiares y amigos. La multitud vitoreó, el champán fluyó, y los recién casados bailaron su primer baile al unísono. Un cuento de hadas perfecto, capturado en fotos brillantes y sonrisas compartidas, pero más tarde, a medida que la noche avanzaba, Adrian se quedó más callado. En la intimidad de su suite nupcial, con vistas al horizonte de la ciudad, Evelyn le tomó la mano. ¿Estás bien?, susurró, se apartó, con la mirada fija en la ventana. Estoy bien, dijo secamente. Solo estoy cansado. El silencio que siguió fue más pesado que las palabras. A Evelyn se le encogió el corazón. ¿Era este el verdadero Adrian? ¿El hombre que la amaba o el hombre al que apenas conocía? Mañana llegó demasiado rápido. Evelyn despertó con la cama vacía. La luz del sol se filtraba por las cortinas, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. Adrian se había ido. Revisó su teléfono, ni mensajes ni llamadas perdidas. Un escalofrío la invadió al darse cuenta de que estaba sola, abandonada en la enorme suite que ahora le resultaba fría y desconocida. Su mente corría, las preguntas la inundaban. ¿Había sido un error? ¿Una transacción comercial disfrazada? Repasó las fotos del día, sonrisas congeladas en el tiempo, pero tras ellas, una verdad oculta. Sus dedos temblaron cuando la puerta se abrió con un crujido. El ama de llaves entró, evitando mirarla a los ojos. El señor Blackwood se fue temprano, dijo en voz baja, sin nota. Evelyn asintió, tragándose el nudo en la garganta. Sola, se dejó caer en el sofá de terciopelo, con el peso de la traición oprimiéndola como una nube de tormenta. Afuera, la ciudad bullía ajena al matrimonio que se estaba desmoronando en el ático de arriba. En ese momento, Evelyn juró que no desaparecería en silencio. Descubriría por qué Adrian la abandonó y qué secretos se escondían tras el día de boda perfecto. Los ojos de Evelyn se abrieron de golpe ante la suave luz matutina que se filtraba a través de las cortinas transparentes. La Habit estaba en un silencio inquietante. El corazón le dio un vuelco. El peso a su lado, el calor que esperaba, había desaparecido. Parpadeó, y la confusión se transformó en un terror gélido. Adrian no estaba allí. Se incorporó. Las sábanas de satén resbalaron de sus hombros. ¿Adrian? Su voz se quebró frágil y no hubo respuesta. Solo el suave murmullo de la ciudad tras las ventanas. Buscó su teléfono en la mesita de noche y marcó su nombre. No hubo respuesta. Otra vez. No hubo respuesta. El pánico la invadió, frío y agudo. Revisó sus mensajes a nada. Ni una despedida, ni una explicación, ni rastro. ¿Por qué se iría así? La pregunta le daba vueltas en la cabeza. ¿Había hecho algo malo? ¿Era todo un juego para él? Le temblaban los dedos al volver a marcar. La línea fue directa al buzón de voz. Por favor, llámame, susurró con la voz entrecortada. El silencio en la habitación era sofocante. Llamaron suavemente a la puerta. Evelyn dio un salto. Sobresaltada, el ama de llaves se asomó, con la mirada baja. El señor Blackwood se fue temprano esta mañana, sin nota. Lo siento, señora. Evelyn se le encogió el pecho. ¿Dijo a dónde iba? No, señora, solo. Se fue, sola. Se recostó contra la cabecera, inundada de recuerdos. Apenas unas semanas atrás, era una mujer llena de esperanza, ansiosa por un nuevo comienzo. Nacida en un pueblo pequeño, Evelyn se había abierto camino con una vida modesta, trabajando en 2 empleos, ahorrando cada centavo, soñando con estabilidad y amor. Adrian parecía su boleto a un nuevo mundo, uno lleno de lujo, pasión y promesas. Pero ahora, el sueño brillante se sentía vacío y contaminado. Su mente se remontó a la primera vez que se conocieron en una gala benéfica. Bajo candelabros,
de cristal muy parecidos a los de la noche anterior. Adrian le había sonreído, su encanto magnético la atraía con historias de éxito y ambición. Se había enamorado rápidamente, su corazón confiaba con demasiada facilidad, pero debajo de su pulido exterior acechaban sombras que ella no había visto. Su teléfono vibró. Un mensaje de su mejor amiga Maya. ¿Te enteraste? Adrian desapareció la noche anterior. ¿Qué pasa? Evelyn miró la pantalla aturdida. Escribió lentamente. No lo sé. Se fue Ann sin explicación. La respuesta de Maya fue inmediata. Chica, ten cuidado. ¿Algo no va bien? Ann, llámame. El teléfono le pesaba a Evelyn en la mano al llamar. Maya empezó con voz temblorosa. Ya no sé qué es real. ¿Fue un matrimonio o una mentira? La voz de Maya era firme, pero amable. Mereces la verdad, Evelyn. No dejes que te engañe. Lo resolveremos juntos. Evelyn respiró temblorosamente, con lágrimas a punto de caer. Quería creer en nosotros, en él, pero ahora sus palabras vacilaron. Ahora lo sabes mejor. Mantente fuerte, dijo Maya en voz baja. La Habit se sentía más fría a cada minuto que pasaba. El espacio vacío donde Adrian había sido un doloroso recordatorio. Evelyn se secó los ojos, con el corazón dolido, pero con determinación en aumento. No era solo un trofeo olvidado en un juego retorcido. Su mente recorrió cada sonrisa, cada promesa susurrada, tratando de encontrar una pista escondida debajo de la fachada brillante. ¿Era un peón? ¿Un secreto que debía ser desechado? Afuera, la ciudad palpitaba de vida, ajena a su mundo que se desmoronaba. Miró por la ventana. El puerto lejano, donde el sol proyectaba tonos dorados sobre la superficie del agua. El yate de Adrian estaba anclado allí, a una fortaleza silenciosa y reluciente. Una chispa se encendió en su interior. No esperaría las respuestas. Ann iría a él al yate. Al corazón del misterio, al levantarse de la cama, Evelyn se puso el abrigo, armándose de valor. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer transformada, frágil, sí, pero intacta, con una última mirada a la habitación vacía. Susurró. Ya voy, Adrian. Y esta vez, no me ignorarán. El puerto deportivo bullía con murmullos y miradas de reojo, de esas que solo la alta sociedad podía reunir cuando salía a la luz un escándalo. Elegantes yates se mecían suavemente contra los pulidos muelles, con sus cascos reluciendo bajo el sol del mediodía. Entre él destacaba el enorme barco de Adrian Blackwood, un palacio flotante de opulencia que ahora parecía extrañamente abandonado. Al igual que su dueño, Evelyn subió al muelle, sus tacones resonando con fuerza sobre las tablas de madera. La brisa salada le arremolinaba el abrigo mientras observaba los rostros de la multitud habitual del puerto, miembros de la alta sociedad bien vestidos, tripulantes y curiosos que susurraban en voz baja. Los rumores sobre la desaparición de Adrian ya se habían extendido como la pólvora. Traición, deudas, secretos enterrados bajo capas de riqueza. Sin embargo, nadie parecía saber toda la verdad. En la pasarela, un hombre alto con un uniforme impecable esperaba con expresión indescifrable. El capitán Marcus Gray, el experimentado capitán del yate, llevaba años con Adrian. Su mirada aguda y observadora se posó brevemente en Evelyn antes de asentir brevemente. Señora Blackwood, dijo con voz tranquila pero firme. No la esperaba tan pronto. Evelyn se mantuvo firme, recuperando el equilibrio. Necesito respuestas. ¿Dónde está Adrian? ¿Qué está pasando realmente? Marcus dudó un momento y luego señaló hacia la cubierta. Sube a bordo. Hay cosas que debes saber. Cosas que no todos quieren que sepas. Al subir al yate, Evelyn sintió el peso del silencio. La grandeza permanecía intacta, pero una quietud inquietante flotaba en el aire. Muebles lujosos, instrumentos relucientes y obras de arte costosas contrastaban marcadamente con la ausencia de vida. Marcus la guió por pasillos estrechos. Su presencia constante era un extraño consuelo. Adrian ha estado distante últimamente, no solo de ti, de todos. No es la primera vez que desaparece sin previo aviso. Evelyn entrecerró los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Órdenes a discreción, este mundo es complicado. Hizo una pausa y añadió en voz baja: hay más en juego de lo que crees. Llegaron a los aposentos del capitán, donde Marcus sacó una carpeta llena de documentos. Problemas financieros, enemigos, secretos familiares. El imperio de Adrian no es tan estable como parece. Evelyn absorbió el peso de sus palabras. Las piezas del rompecabezas de su matrimonio se tambaleaban con inquietud. ¿Y tú? ¿Cuál es tu postura en todo esto? Marcus sonrió levemente. Una sombra cruzó su rostro. Solo soy el hombre que dirige el barco. Pero a veces, incluso el capitán puede ver el iceberg que tenemos delante. Afuera, el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el puerto. Evelyn contemplaba el agua, con la determinación fortaleciéndose en su interior. Este yate, esta fortaleza,
Albergaba las claves de la verdad y estaba lista para descubrir cada secreto oculto bajo su pulida superficie. Los pasos de Evelyn resonaron suavemente al adentrarse en el gran salón del yate. El lujoso espacio parecía más una jaula dorada que un santuario. Las paredes de caoba pulida, los apliques dorados y los lujosos sillones de cuero contrastaban marcadamente con el silencio gélido que se cernía sobre el aire. No era solo la ausencia de Adrian, sino el peso de todos los ojos que la observaban. Alrededor de una gran mesa ovalada estaban sentados los asesores más cercanos de Adrian. Su abogada personal, una mujer de rostro afilado llamada Selene, su asesor financiero, un hombre estoico llamado Grant, y Mara, la asistente cuya lealtad parecía inquebrantable. Sus miradas se posaron en Evelyn. La sospecha y la actitud defensiva endurecieron sus rasgos. Selene habló primero, con voz fría y mesurada: señora Blackwood, este no es lugar para dramas. Los asuntos de Adrian son complejos. Quizás sea mejor que deje esto en manos de quienes lo entienden. Evelyn apretó la mandíbula. Me casé con Adrian. Merezco saber la verdad. Grant se cruzó de brazos. La verdad no siempre es lo que parece. A veces es mejor dejarla enterrada. Mara observó a Evelyn con atención, con ojos penetrantes pero ilegibles. La tensión era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Mientras Evelyn se acercaba a la ventana, oyó fragmentos de conversaciones susurradas. Palabras como malversación de fondos, amenazas y viejos enemigos se colaban por las rendijas de las puertas cerradas. Se le aceleró el pulso. Esto no era solo un imperio empresarial tambaleándose, sino un laberinto de secretos y peligros. Vislumbró una foto enmarcada en una mesita en Adrian, sonriendo junto a una mujer que Evelyn no reconoció. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién era? ¿Otro fantasma del pasado de Adrian? Tratando de mantener la compostura, Evelyn preguntó: ¿quién es ella? Los ojos de Mara parpadearon, pero no dijo nada. Selene intervino: eso es irrelevante. Lo que importa es proteger la empresa y el apellido. La determinación de Evelyn se endureció. Este yate, con sus superficies relucientes y rincones ocultos, no era un paraíso. Era una prisión construida a oasi. Jimenchiraos, control y miedo. Volvió a mirar a Mara a los ojos. Parece que sabes más de lo que dices. Una sombra cruzó el rostro de Mara. A veces, el silencio es la opción más segura. Evelyn tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso psicológico que la oprimía. Cada momento en este yate apretaba las cadenas invisibles que la rodeaban. Sin embargo, bajo la presión, un fuego se encendió. No se doblegaría. Desvelaría cada secreto, expondría cada mentira, incluso si eso significaba enfrentarse a la oscuridad que Adrian intentaba ocultar. El lejano sonido de un teléfono rompió el silencio. Selene respondió rápidamente, con el rostro pálido. Ha ocurrido un incidente. Algo del pasado de Adrian resurge. Evelyn se quedó sin aliento. El juego estaba lejos de terminar. Afuera, el yate se balanceaba suavemente contra el puerto. Pero dentro, la tensión era eléctrica. La cabina tenuemente iluminada del yate se sentía más pesada que antes. Las sombras se alargaban mientras Evelyn permanecía sola, su mente regresando al principio cuando todo parecía tan prometedor. Recordó la primera noche que se conocieron en aquella deslumbrante gala, como la sonrisa de Adrian la inundó como una cálida ola, arrasando años de soledad y dudas. Había sido encantador, atento, haciéndola sentir como la única mujer en la sala. Pero bajo ese encanto, había señales sutiles que ella había pasado por alto en pequeñas desviaciones. La forma en que a veces apartaba la mirada cuando ella hablaba, como si ocultara algo. Ahora, esos momentos resonaban como advertencias que ella había ignorado. Sus dedos recorrieron el borde de una fotografía que había encontrado antes en el yate en Adrian y una mujer, cerca, demasiado cerca. El nombre de la mujer era Lila, la ex amante de Adrian, y se rumoreaba en los círculos en los que antes confiaba. Evelyn recordó la primera vez que escuchó el nombre de Lila, pronunciado con resentimiento y miedo. ¿Quién era ella en realidad? ¿Un pasado celoso o algo más oscuro? Un recuerdo se apoderó de ellos a los tres en un evento benéfico hacía meses. Lila se acercó con una sonrisa fría, saludando a Adrian con una familiaridad que hirió. Evelyn forzó una sonrisa educada, pero sintió un atisbo de peligro bajo la apariencia serena de Lila. «Espero que lo estés cuidando», dijo Laila, en voz baja. Con un tono cargado de significado, Adrian se rió, pero Evelyn captó la agudeza. En su mirada una advertencia para mantener sus secretos enterrados. De vuelta al presente, Evelyn lidiaba con los hilos enredados de su pasado. ¿Era simplemente una jugadora más en el juego cuidadosamente controlado de Adrian? La había manipulado desde el principio, atrapada emocionalmente por un hombre que se alimentaba del control. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe. Marcus, el capitán del yate,
Entró silenciosamente. No debería detenerse demasiado en las sombras, señorita Blackwood, dijo en voz baja pero firme. A veces es mejor dejar el pasado donde pertenece. Evelyn sostuvo su mirada firme a pesar de la agitación interior. Pero ¿cómo puedo seguir adelante si no entiendo la verdad? Marcus dudó un momento y luego respondió: la verdad es un arma de doble filo. Puede liberarte o herirte más profundamente. Asintió lentamente, consciente de que el camino que le aguardaba sería doloroso. El hombre con el que se casó era un desconocido disfrazado de amante, y la traición era más profunda de lo que se había atrevido a imaginar. Mientras el yate se mecía suavemente bajo ella, la determinación de Evelyn se endureció. Los ecos de la traición desenmascararía cada verdad oculta, incluso si eso significaba destrozarse en el proceso. Evelyn se sentó acurrucada en el sofá de cuero del yate. La tenue luz de la habitación proyectaba largas sombras que se reflejaban, como fantasmas en las paredes pulidas. Las últimas semanas se difuminaban en una neblina de dudas susurradas y una creciente confusión. Cada recuerdo al que se aferraba ahora se sentía frágil, resbalándose como arena entre dedos temblorosos. Había imaginado la calidez que Adrian una vez mostró, o era todo parte de la red cuidadosamente tejida que él tejía. Su teléfono vibró en una llamada entrante de Grant, el asesor financiero de Adrian. Dudando contestó Evelyn. La voz de Grant era mesurada pero fría. Estás adentrándote en terreno peligroso al hacer preguntas. Adrian no es quien crees. ¿Qué quieres decir? La voz de Evelyn se quebró pero luchó por calmarse. Hay cosas que no entiende. Te han manipulado emocionalmente. Es una táctica que Adrian perfeccionó. Se le cortó la respiración. Luz de gas. ¿Crees que estoy loca? No, respondió Grant bruscamente. Pero tienes que ver qué tan profundo es esto. Tras colgar, la mente de Evelyn se aceleró. La línea entre la verdad y la ilusión se difuminó. Los recuerdos de la repentina frialdad de Adrian, las noches en que desapareció sin decir palabra, las veces que desestimó sus preocupaciones como reacciones exageradas, todo adquirió un nuevo y siniestro significado. Más tarde, Mara se acercó con expresión indescifrable. Estás luchando contra sombras, Evelyn. A veces es más fácil dejarse llevar, soltarme. La voz de Evelyn tembló. ¿Cómo puedo si todo lo que creía es mentira? Mara suspiró suavemente. Él lo controla todo, incluso como te ves a ti mismo. Es el poder supremo. A Evelyn se le nubló la vista mientras las lágrimas le picaban en los ojos. El peso psicológico era aplastante. Cada revelación desgarraba capas de su identidad, pero en medio del colapso, surgió una chispa de resistencia. Ella no era solo una víctima, era una superviviente, alguien que reclamaría su verdad, sin importar el costo. El yate se mecía suavemente, un silencioso recordatorio de que incluso en las tormentas más oscuras, se podía encontrar fuerza. El golpe en la puerta del yate fue brusco, deliberado. Evelyn la abrió y vio a un hombre con una chaqueta de cuero desgastada, de mirada penetrante y calculadora. El detective Lucas Reed, el investigador privado que había contratado, entró. Sin dudarlo, señora Blackwood, dijo en voz baja y profesional. He revisado los archivos que me proporcionó. El imperio de Adrian se basa en algo más que la perspicacia empresarial. Evelyn lo condujo al estudio, donde había montones de documentos dispersos. ¿Qué encontraste? Lucas hojeó los papeles, frunciendo el ceño. Los registros financieros no cuadran. Empresas fantasma, cuentas ocultas, transacciones vinculadas a entidades offshore. Hay fraude. Y es profundo. A Evelyn se le revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Años. Y no es solo dinero. Hay secretos personales en chantajes, amenazas. La vida de Adrian está envuelta en sombras. Examinaron juntos las pruebas, y el peso de la verdad se apoderó de la sala. Lucas miró a Evelyn con preocupación en los ojos. Te estás adentrando en terreno peligroso. Me da igual, dijo Evelyn con firmeza. Necesito saberlo todo. Afuera, el sol se ponía sobre el puerto proyectando largas sombras sobre la cubierta del yate. Dentro, la tensión aumentaba mientras Evelyn se preparaba para afrontar la tormenta que se avecinaba. Evelyn estaba sentada en la biblioteca tenuemente, iluminada del yate, envuelta como un sudario por el aroma a cuero viejo y madera pulida. Montones de archivos, fotografías y cartas descoloridas se extendían ante ella, cada pieza revelando fragmentos del oscuro pasado de Adrian. El hombre que una vez creyó intocable ahora estaba al descubierto. Su imperio, construido sobre negocios ilegales, traiciones y secretos más oscuros de lo que había imaginado. Un documento detallaba una maraña de cuentas en el extranjero, vinculadas a actividades ilícitas. Otro revelaba un certificado de matrimonio de hace años, una unión disuelta abruptamente en circunstancias misteriosas. Un nombre que no había oído antes, Isabel, la miraba fijamente desde una foto descolorida. Una mujer cuya sonrisa ocultaba historias que Evelyn estaba desesperada por descubrir.
Sus pensamientos se descontrolaban. Adrian le había ocultado este pasado, enterrándolo bajo encantos y promesas. ¿Era solo un peón más en su juego? Comprenderlo fue devastador. Una voz suave la interrumpió. En un mensaje de Lucas, el investigador. «Hay más». Había escrito: «Las traiciones de Adrian son profundas. Ha desaparecido gente. Los tratos se han vuelto mortales. Esto no son solo negocios. Es un imperio criminal». Las manos de Evelyn temblaban mientras observaba la evidencia. La decisión que tenía ante sí era brutal: a exponer a Adrian por completo, arriesgándolo todo, su seguridad, su reputación, incluso su cordura, o proteger lo que le quedaba de vida y guardar silencio. Pensó en la mujer de la fotografía, Isabel. ¿Qué le había pasado? ¿Era una víctima o una usurpadora? Las preguntas la atormentaban, cada una como una daga que se le clavaba en el corazón. Su teléfono vibró de nuevo. La voz de Maya llegó, firme pero urgente. «Tienes que decidir, Evelyn. La verdad tiene un precio, pero el silencio puede matar». Evelyn cerró los ojos, con el peso del dilema moral oprimiéndola como un maremoto. ¿Podría la justicia llegar sin destrucción? ¿Podría el amor sobrevivir a semejante oscuridad? Afuera, el yate se mecía suavemente bajo la luz de la luna, testigo silencioso de las batallas que se libraban en su interior. El gran salón del yate estaba impregnado de una tensión intensa, tan densa que resultaba asfixiante. Evelyn estaba de pie junto a las ventanas panorámicas, con las luces de la ciudad brillando tras ella, como estrellas lejanas, mientras que Adrian se apoyaba en la barra de mármol, con una expresión indescifrable, tranquila, pero letal. El aire crepitaba mientras años de traición y silencio colisionaban en ese espacio reducido. «Nunca pensé que tendrías el coraje de volver», dijo Adrián en voz baja, con un matiz de burla y algo más oscuro, respeto. Los ojos de Evelyn ardían. «Ya no me hago el tonto, Adrián. Es hora de que afrontes las consecuencias». Adrián sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. ¿Consecuencias? ¿Crees saber la verdad? Estás nadando en un mar de medias, verdades y mentiras, Evelyn. Y yo soy el único que sostiene el salvavidas. Dio un paso al frente, con la voz firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. «Me has mentido, me has manipulado hasta que he dudado de mí misma, Anne, y ahora lo sé. Sobre Isabel, el fraude, las amenazas». Su mirada se ensombreció. Isabel fue un error, un capítulo que cerré. El fraude, supervivencia empresarial, amenazas, paranoia. Evelyn rió con amargura. «¿Crees que tengo miedo? He visto las sombras tras las que te escondes, y estoy descorriendo la cortina». De repente, Mara apareció en la puerta, mirándose fijamente. «No entiendes lo que arriesgas, Evelyn. No se trata solo de ti». Adrián apretó la mandíbula. «Basta, Evelyn, te estás pasando de la raya». «No», respondió Evelyn, alzando la voz. «Lo cruzaste primero. Hace años». La sala pareció encogerse ante las acusaciones en palabras afiladas como cuchillos, emociones crudas que estallaban. La víctima y el agresor se difuminaban, cada uno revelando fracturas y cicatrices bajo las superficies pulidas. La máscara de Adrian se deslizó, revelando un atisbo de desesperación y miedo. «¿Crees que esto termina con tu pequeña cruzada? Hay fuerzas más grandes de las que imaginas». Evelyn sostuvo su mirada, firme. «Entonces que vengan. Estoy lista». El yate se mecía suavemente. Las luces de la ciudad parpadeaban como advertencias lejanas. En este crisol de verdades y mentiras, la batalla por el poder y la justicia alcanzó su punto álgido. Al hacerse el silencio, Evelyn supo que la guerra no había terminado, pero había recuperado la voz, y eso era solo el principio. La sala del tribunal bullía con una energía tensa, el aire cargado de expectación mientras Evelyn subía al estrado. Ecos de engaño, manipulación y traición quedaron al descubierto ante un mar de desconocidos. Cada palabra cargaba el peso de su confianza destrozada. Adrian estaba sentado al otro lado de la sala, con el rostro desafiante, pero bajo él, un atisbo de inquietud. La voz de Evelyn tembló, pero su determinación no flaqueó. Relató el rastro de mentiras, los delitos financieros, el tormento emocional que había soportado. Cada revelación era un golpe contra el hombre que una vez amó, un hombre ahora expuesto como un amo de la oscuridad. Afuera, la prensa se arremolinaba como buitres, ávida de escándalo. Los amigos murmuraban a puerta cerrada, algunos cuestionando los motivos de Evelyn, otros mostrándose comprensivos. El precio de buscar justicia era más alto de lo que había imaginado. Tras semanas de audiencias, se dictó el veredicto. Adrian fue declarado culpable de múltiples cargos en fraude, coerción y abuso emocional. Se hizo justicia, pero la victoria se sintió vacía. De vuelta en el yate, ahora despojado de su antigua gloria, Evelyn se sentó sola. El silencio contrastaba marcadamente con el caos del juicio. El detective Lucas Reed entró sigilosamente. Dejando una carpeta sobre la mesa. «El caso está cerrado», dijo en voz baja.
pero tus cicatrices no sanarán de la noche a la mañana. Evelyn asintió, sintiendo el peso de la verdad en lo más profundo de su ser. Había ganado la batalla, pero había perdido una parte de sí misma en el camino. Días después, de pie en la orilla del puerto, vio salir el sol sobre el agua en un nuevo comienzo brillaba en el horizonte. El pasado siempre la perseguiría, pero también su fuerza, con respiración firme. Evelyn dio un paso adelante, recuperando su vida paso a paso, frágil y poderoso. Habían pasado meses desde el drama judicial y la caída de Adrian Blackwood. Evelyn se encontraba en una encrucijada entre las ruinas de un pasado destrozado y la frágil promesa de un nuevo comienzo. Las cicatrices de la traición aún persistían, sombras que se colaban inesperadamente en los momentos de calma, recordándole el dolor que había soportado. Sin embargo, en medio de la oscuridad, una luz lenta y constante titilaba. Sus días ahora eran más tranquilos, marcados por rutinas sencillas que había olvidado hacía tiempo. Mañanas pasadas en un pequeño estudio de arte, pintando vívidas escenas de esperanza y pérdida. Tardes paseando por el puerto, donde el aroma a sal y algas se mezclaba con los recuerdos del yate en su prisión y su campo de batalla. La ciudad a su alrededor seguía adelante. Indiferente a la guerra personal que había librado, el espejo reflejaba a una mujer transformada. Atrás quedó la frágil novia que una vez se aferró a sueños de amor y seguridad. En su lugar se alzaba alguien templada por el fuego, más fuerte, más sabia, pero aún con el sutil peso de la tristeza en la mirada. Un suave golpe interrumpió su ensoñación. Maya entró, con una cálida sonrisa iluminando su rostro. Tate, estás recuperando, dijo con dulzura, pero el pasado no está listo para dejarse ir. Evelyn asintió con voz tranquila pero firme. Algunas sombras se quedan más tiempo del que queremos, pero estoy aprendiendo a vivir con ellas, a no dejarme definir por ellas. Afuera, el sol se ponía proyectando tonos dorados sobre el puerto. Las olas golpeaban suavemente la orilla, un recordatorio rítmico de que la vida, como la María, avanzaba, a veces retrocediendo, a veces avanzando en su corazón. Evelyn sintió un atisbo de esperanza, una oportunidad para reconstruir, para volver a confiar, aunque fuera con cautela. El camino que le aguardaba era incierto, marcado por los ecos entrelazados del amor y la traición. Al acercarse a la ventana, contemplando el horizonte donde el cielo se unía al mar, una sutil sonrisa curvó sus labios. Renacimiento o ruina, ella elegiría ascender. El yate estaba anclado en el tranquilo puerto. Su otrora majestuosa silueta ahora era un monumento descolorido a secretos enterrados hacía tiempo. El capitán Marcus Gray permanecía solo en la cubierta, con la brisa nocturna alborotando su abrigo mientras contemplaba la negrura del agua. Las luces distantes de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, pero su mirada estaba fija en algo mucho más profundo, una verdad que había guardado en silencio durante años. Unos pasos resonaron suavemente tras él. La voz de Evelyn rompió el silencio. Marcus se giró lentamente, con el peso de las historias no contadas grabado en su rostro. Evelyn, estás aquí. Ella se acercó, buscándolo con la mirada. Creía que lo sabía todo, pero ahora ya no estoy tan segura. Marcus asintió. El imperio de Adrian era solo la superficie. Bajo él, corren corrientes oscuras y profundas. Hay cosas que ni siquiera yo me atreví a decir en voz alta. ¿Cómo qué?, preguntó Evelyn, con su voz apenas un susurro. Los tratos, las traiciones y las sombras que aún persiguen a este yate, dijo Marcus, mirando la embarcación con una mezcla de reverencia y arrepentimiento. Fui testigo silencioso de todo. Se instaló una pausa entre ellos, cargada de verdades no dichas. Evelyn tragó saliva con dificultad. ¿Entonces esto no ha terminado? Marcus negó con la cabeza lentamente. No, apenas empieza. El viento susurraba a través de los aparejos mientras el yate se balanceaba suavemente, transportando secretos que se negaban a descansar. Si has llegado hasta aquí en el video, significa que realmente lo disfrutaste, así que por favor dale un like y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu amor y apoyo.